Antes que nada, yo quiero contar, si me permitís, cómo llego a vos, porque fue todo muy sincronizado. Estaba buscando hace muchos años aprender del árbol de la vida, del alma, desde el punto de vista de la cábala, y hablo con mi hermano y me dice, tenés que empezar a escuchar a Mario Sabán, que es el rockstar de la cábala. Mal, Y mal. creo que No, no, rockstar, la mal mejor asunto. definición, ídolo total, porque son temas súper complicados por ahí de entender y los explicás con un amor, con unas palabras tan sencillas, que por más que nunca haya tocado un libro de cábala, es un placer escucharte en los vivos, en las charlas que das, en clases, así que nada, súper emocionada. Gracias, gracias. La verdad, Elizabeth, gracias por esto. Gracias a tu hermana, aunque no tiene que tratarme de ídolo, ni de rockstar, ni nada, porque todo eso es peligroso. Pero bueno, yo feliz de que el mundo está despertando, de que la espiritualidad a nivel mundial, y sobre todo yo creo que lo interesante que se está dando es una espiritualidad seria, una espiritualidad que a mi modo de ver tiene fuentes, tiene interpretaciones, produce debates, que también es bueno, porque no todos en el mundo espiritual pensamos lo mismo, ni tenemos que pensar lo mismo, porque cada alma tiene su camino. Entonces se está dando un momento muy hermoso, si lo sabemos aprovechar, del Sí, conocimiento humano, de la conciencia humana, y creo que somos unos privilegiados que no nos damos cuenta del privilegio que tenemos. Es decir, yo creo que hemos, de alguna forma, la civilización nos ha dado tanto que nosotros no logramos, es decir, por ejemplo, cuestiones, ¿no?, sencillas, probablemente, casi seguramente, mi biblioteca tiene que ser una biblioteca que tiene más obras de Kabbalah que los cabalistas que pudieran haber soñado tener estas obras. Es decir, un cordobero, un Luria, que seguramente tenía muchas, nunca alcanzaron a tener la cantidad de obras que un alumno de Kabbalah puede tener hoy. El acceso a la información, la interrelación mundial a través de Internet, esta posibilidad que tenemos. Yo creo que no valoramos el privilegio que tenemos como generación de sacarle provecho al tiempo disponible. Al contrario, es como que vivimos en un estado de aburrimiento, de estar aletargados, cuando yo muchas veces pienso en las generaciones anteriores, solamente yendo a nuestros abuelos, gente que de repente no se podía separar ni divorciar porque eran penados por la sociedad en su época. Entonces nosotros nos hemos liberado de muchísimas represiones sociales en todos los niveles, hemos sí. avanzado en el conocimiento, y por eso yo digo, ¿cómo puede ser que esta generación tan privilegiada no aproveche estos privilegios? Que no son privilegios nobiliarios, son privilegios sencillos. Es que no hay que ir muy lejos, Mario, y esto lo habíamos comentado en algún momento, cuando yo vengo de un padre judío y una mamá católica, y cuando yo le dije a mi papá toda contenta, quiero aprender cábala, me dijo, olvídate, y esto estamos hablando hace 20 o 30 años atrás, primero que no era hombre, y segundo que no era judío. Mm. Entonces, estamos en un momento maravilloso que hay mucha gente como vos y la gente que está en tu escuela, el profesorado, donde realmente se está poniendo una cantidad de información para que la gente pueda conocerse mejor e integrar esto desde una libertad, creo que es única, pero Mira, única en la humanidad. en todas las entrevistas que tú has traído un tema que no se tocó en ninguna entrevista. Ay, Te has perdón. traído un tema, no, muy bueno, al contrario, un tema muy original, que es el profesorado de la escuela. ¿Por qué? Porque hay dos cuestiones, acá hay dos motores. Sí, Mi primer motor es que yo nunca quise ser el único maestro de mi escuela. Es decir, me parecía que nadie tiene el monopolio de la divinidad, y si yo de alguna manera tengo este discurso tenía que ir realmente con hechos reales de apertura de la escuela a otros profesores. Segundo, hay profesores muy especializados en diferentes áreas
en las cuales yo, por la inclinación de mi alma, por mis intereses, no alcanzo, porque no es mi línea, ¿no?, de investigación, pero que están dentro de la Kabbalah. Y fuimos, yo creo que reclutando una cantidad de sabios y mujeres sabias, porque Sí, esto también hay que decirlo. Yo creo que no sé si más de la mitad del profesorado de la escuela son mujeres, pero no están elegidas por mujeres, ni por hombres, están elegidos porque realmente en sus campos de conocimiento y en su experiencia personal. Y entonces esta entrevista yo creo que la voy a utilizar de buena manera por favor. para darles un abrazo a todos los profesores de la escuela, a Rosa Gómez, que ahora está haciendo una gira por América Latina, a tantos, realmente estamos hablando casi, calculo, más de 100 profesores hoy en la Yo escuela, ¿eh? tuve, Entonces, muy sí, fuerte. gracias a ti tuve la bendición, porque no encuentro otra palabra, de poder estar hace 2 años en bueno, era un curso donde se presentaba el profesorado, no a todos, pero una vez por semana había una charla con el profesorado, y la variedad de personas, de culturas, de que eran mujeres y hombres, y claro, yo que venía con este pensamiento cerrado que me había ofrecido mi papá de que las mujeres en la cábala no, y encontrarme con mujeres con unas historias personales súper profundas, es como que uno se siente que está en su salsa, y a medida que uno va viendo, o por lo menos yo, muy sincera, cuando veo los cursos que das, como uno de los últimos que publicaste con Reiki y la Cábala, me parecía maravilloso, porque uno por ahí no logra unir estos dos temas que parecen de dos mundos diferentes, y decir, qué lindo encontrar un lugar donde realmente desde esta apertura se puedan estudiar tantas diferentes herramientas, con ese cariño de poder llegar a la gente y que tome conciencia y que integre Además, información. Eso es lo que... en el 2019, cuando la escuela abrió la maestría, se apuntó muchísima cantidad de gente. La verdad que creo que hay como 100 maestros de la primera generación aproximadamente, entre 90 y 100 maestros. Todos estos maestros tenían que entregar trabajos para la evaluación de maestría, porque en la maestría hay que presentar 3 trabajos y al final el examen. Y Sí. de estos maestros realmente salieron maestros que yo los llamé directamente a la escuela porque tenían un bagaje intelectual y de experiencia espiritual tan brutal que yo dije, esta gente tiene que entrar en la primera línea. Y ahora fíjate que debemos tener entre 150 y 200 de la segunda generación, y realmente una escuela no que deja al alumno eternamente como alumno, porque lo que me he dado cuenta de las escuelas espirituales, y lo digo con mucho respeto, es que los alumnos siempre quedaban en calidad de alumnos y nunca se podían convertir ellos en maestros. Y me parece que no puede nadie tener el monopolio de quién es maestro aquí, porque hay que abrir espacios. Y a veces hay mucho ego, a pesar del mundo espiritual, hay mucho ego en no abrir espacios, como alguien que va a competir con alguien, cuando en realidad la conciencia de la experiencia espiritual es que nadie compite con nadie, sino que estamos todos juntos en el mismo barco. Pero fíjate que tú miras otras escuelas y siempre ves como a un gurú o a un maestro muy grande y tú dices, bueno, esta escuela pone a otro maestro, no, no tiene ningún segundo, ningún tercero, ningún cuarto. Yo lo veía muy sospechoso y no quería yo recorrer ese camino. Es decir, Claro. yo no quería recorrer el camino del monopolio del maestro con alumnos eternos. Me parece que en algún momento el alumno tenía que también ser maestro, tenía que salir al ruedo. De hecho, a algunos los he empujado, en cierto modo, los he empujado a ser maestros, y ahora ya no tiene, y ahora ya no tiene alternativa, porque ya los conoce medio mundo y están ya ahí y ya no pueden hacer nada. Pero yo creo que lo importante es esto, lo que realmente es un discurso, llevarlo a la práctica. Porque si no, en realidad hay un discurso paradójico, hipócrita, ¿no? Es decir, las mujeres pueden aprender, pero por otro lado dice que no pueden aprender. Las mujeres
pueden ser profesoras o no pueden ser profesoras. Todavía hay muchos grupos de discriminación y creo que la discriminación no lleva a ninguna parte. Entonces hicimos una apertura. Yo personalmente me siento muy a gusto con la apertura, inclusive llamando a maestros dentro de la escuela ortodoxos también, es Sí. decir, con líneas inclusive mucho más cerradas, que también yo traje dentro de la escuela, porque también no tenían que coincidir los maestros con mi propio pensamiento, es decir, los maestros no tenían que ser clones del director de la escuela, al contrario, lo que tenían que ser es cada uno con su pensamiento. Y te digo más, los profesores, que luego algunos se fueron de la escuela, porque también, ¿no? Los seres humanos tienen sus propios Tu caminos y está propio bien. camino, sí, Eh, Nunca fue porque la escuela no les dejó el espacio. Es decir, siempre la escuela estuvo abierta sí. a que se realice un curso de personas que no tenían la misma línea, y creo que, bueno, hemos hecho lo mejor posible. Y muchos han tomado su camino, que me parece perfecto, porque al final todos tienen que tomar su camino. Tampoco tienen que estar en la escuela obligadamente. Es decir, es más, muchos de los maestros de la escuela terminaron creando sus propias escuelas, lo cual esto fue muy bueno para nosotros, porque si no, ¿qué tipo de maestros estábamos creando? Es que eso es lo lindo, ¿no? Ver cuando alguien justo comentó, ¿no? Cuando también el alumno supera al maestro, y eso también es como que uno se llena de alegría y gozo porque ve que realmente otra persona tomó la herramienta, tomó el conocimiento, tomó toda esta sabiduría desde el amor y lo potencia. Entonces, uno no, También, o sea, el lugar del gurú yo creo que hoy por hoy medio que está cayendo, por no decir desapareciendo, sí, pero se y eso es algo que a mantiene, ¿eh? mí Pero me se atrajo mantiene, lo mucho puedes ver. a, a nivel de comunicación, de vuelta, ¿no? Me quedo en tu escuela. Estamos monopolizando el tema de la escuela, pero después te tengo para bombardearte con un par de preguntas así. Eh, y entonces eso es lo que se ve, que sí, que el responsable de la escuela eres tú, pero que es el equipo el que da, eh, digamos, las clases, ¿no? Y eso para mí es un tesoro maravilloso, como alumna, como persona que investiga, que quiere saber un poco más, que quiere entender otros temas, encontrar un espacio así. Entonces, ya sé que por ahí muchos los elogios no te gustan, pero para mí eso habla muy bien también de tu persona y del espacio que estás dando a otros, a otros alumnos en que sean maestros, a otros alumnos que abran sus escuelas y que haya como esta, no sé si la palabra es hermandad, pero este respeto y este cariño también a este otro. Claro. Creo que de eso se trata justamente, ¿no? De armar una red, de ser unos con el conocimiento, eh, pero bueno, eso es Esto tiene que por lo ver, cual, esto también tiene que ver con mi historia personal. Cuando yo publiqué mi primer libro, antes de la publicación, yo vivía en Buenos Aires, tenía 22 años, yo publiqué mi primer libro a los 24 y recuerdo que entre los 22 y 24 iba presentando mi libro a diversas editoriales sí, y me veía muy joven para publicar el libro, lo cual era cierto, era joven. Y siempre me dije, el día que sea grande, y al final llegué a ser grande, el día que sea grande voy a recordar este momento para no defraudar a los jóvenes y a aquellos que quieren tener un espacio, porque yo veía que no había forma de tener un espacio. Tengo una anécdota, me acuerdo, con Ricardo Feierstein, que si me escucha le envío un gran saludo, un hombre que muchos años estuvo en la biblioteca, en la editorial Milá de AMIA, que me acuerdo que fui y él me dijo, no, acá publicamos a Woody Allen, acá publicamos a... Claro, aquí Mario Sabán, ¿quién lo conocía? Un joven de 22 años. Y recuerdo que me dije en ese momento, tiene que haber para la gente capacitada, para la gente que se ha esforzado en el estudio, para la gente que tiene experiencia, para la gente no visible, si yo logro ser visible, ¿por qué no visibilizar a realmente almas tan elevadas, especializadas en diversas disciplinas, ¿no? En la astrología cabalística, en el coaching, en el área empresarial,
en la física cuántica. Es decir, hemos abordado una cantidad en los últimos 3 años de áreas en relación con la Kabbalah, que realmente yo estoy orgulloso de todos los profesores y de la preparación que ellos a nivel personal, y también orgullosos de que ellos hayan dado muchos el paso de crear sus propias escuelas, que si Dios quiere crecerán, y siempre han contado con todo mi apoyo. Yo les he dicho a todos los profesores que inclusive a sus escuelas, si ellos me invitan, yo puedo dar una conferencia para poder ayudarlos y que, porque al final, ¿de qué se trata? Si la era mesiánica tiene un objetivo, es que todos Sí, los seres humanos nos tenemos que ayudar entre todos, es decir, que lo tenemos que poner en práctica. El problema es justamente la práctica. El problema es que en la teoría sabemos lo que es la era mesiánica y que en la práctica no lo logramos, no lo logramos llevar a cabo. Y entonces hay que tratar de mostrar, de alguna forma, esos destellos de luz de la era mesiánica en nuestra realidad. Y creo que poco a poco todo el mundo va poniendo su grano de arena, y este es el nuestro. Y también feliz de las entrevistas que se multiplican y que también la gente va escuchando y va oyendo, y entonces Internet hace de una multiplicidad, de una multiplicación de la luz, ¿no? sí. Yo creo que si llegó a Internet a nuestras vidas es una multiplicación de la información increíble, y creo que esto nos hace crecer a todos al final, todo, porque todo vuelve. Es que aparte ahora es como que por eso volviendo un poco a lo que comentabas antes, ahora es como que se abrió mucha información. Entonces, y parece que fuera, eh, ¿cómo se puede decir? Empleada de la escuela, porque es verdad. No, Si no, ahora no digas voy a tu eso. página web, claro, si ahora voy a tu página web y quiero empezar a entender qué es el árbol de la vida bajo tu mirada, que aparte es una mirada que tenés como un acercamiento, una visión, una perspectiva muy interesante y como decía antes, con un vocabulario que llega, que es sencillo. Yo estudié en la Universidad de Relaciones Públicas y me acuerdo que tenía un profesor que decía, cuando el profesor utiliza palabras difíciles es que no quiere transmitir el conocimiento. Y eso fue algo que me lo dejó como grabado, como un sello en la mente. Y realmente hay un curso que tenés disponible, que uno lo puede hacer online, que puede ser a su propio ritmo, que no es como antes que hay que esperar y seguir el calendario para ver cuándo lo haces para poder acceder a esa información. Por eso creo que es este momento maravilloso en que estamos viviendo como humanos, que nuestras almas también pidieron estar en este momento tan único y especial. Y Muy, sobre todo te digo, Elizabeth, la cuestión del contenido, porque lo que ha sucedido en las redes es mucha, digamos, un poco de lo que sería el sofismo, ¿no? Los sofistas que hablaban y no decían nada con profundidad. no, Creo que el lenguaje sencillo tiene que ir de la mano con la profundidad, y se puede. Es decir, sí, lamentablemente, aquellos que utilizan lenguaje sencillo simplifican a veces tanto las cosas que no se pueden transmitir temas que son profundos y complejos. Y no es contradictorio, se puede utilizar un lenguaje sencillo mostrando temas complejos y analizando temas con profundidad. Creo que exacto, la gente a nivel espiritual pide profundidad, la gente a sí, nivel espiritual pide seriedad. El mundo espiritual durante muchos años no hubo seriedad, no hubo conexión con las fuentes, tampoco pide lo académico cerrado. Yo creo que en cierta forma el equilibrio está en llegar a la gente y al mismo tiempo no encerrarse en lo académico, pero llegar a la gente con fundamento, sí. y al mismo tiempo que ese fundamento llegue en un lenguaje sencillo. Es todo un Ahí está. trabajo, es todo un trabajo de oscilación constante en el árbol de la vida entre lo que es muy serio académicamente hablando y lo que puede ser demasiado popular y que no dé contenido, ¿no? Entonces, ahí yo creo que, por lo menos yo en mi personalidad, como he intentado siempre ese equilibrio en mi Sí, interior, puedo exteriorizar ese equilibrio en el exterior. Es decir, primero, indudablemente, lo tenés que trabajar dentro, porque lo que se ve fuera siempre es lo que has trabajado dentro. es que eso es lo que te iba a decir, que cuando uno realmente puede explicar un tema, creo yo,
es porque lo vive, está enamorado de ese tema. Yo trabajo con dos herramientas que son las regresiones terapéuticas y los registros akáshicos. A mí lo que me apasiona es el alma, y si puedo ayudar al alma de otra persona a vivir en coherencia, a sentirse pleno, bueno, para mí es como un más que es suficiente. ¿Te acordás cuando íbamos al colegio que te ponían la S con el más? Sí, así es. Por eso, me parece que eso es algo que uno puede y va transmitiendo, porque es tu pasión. Y cuando uno es apasionado con un tema, también busca que las otras personas puedan entenderlo, por más que son conceptos, por ahí como decías vos, muy profundos o muy serios, que necesitan una preparación, y eso me parece maravilloso. Mira, la pasión es en verdad la misión del alma se puede solamente ver en la pasión. Cuando Sí, alguien está apasionado en algo, indudablemente es ahí donde está la misión. Y por ese motivo, cuando uno busca el sentido de la vida, sí, no es una búsqueda teórica de un resultado, donde mañana encontré el sentido de la vida y ya rectifiqué, ya claro, terminé, sino es como un punto de partida, ¿no? Es como nosotros, yo muchas veces digo, las religiones y la espiritualidad tenemos una diferencia para mí muy grande. Las religiones en general terminan en Dios y la espiritualidad empieza en Dios. Es decir, no claro. termina. El trabajo del hombre comienza cuando quiere como santificar la realidad. En cambio, en la religión es, encontré a Dios, ya lo tengo controlado, y como creo en Él, se termina el trabajo. En el mundo espiritual, una pequeña noticia para aquellos que no conocen, en realidad es que el trabajo no se termina nunca. Claro, decir esto es un poco, bueno, hay gente que se pone un poco no mal, pero entra en vértigo. Hay gente que Claro, entra en vértigo, es porque como ser eterno estudiante, claro, claro. hay gente que entra en vértigo, entonces hay mucha gente que ha sufrido en mis clases presenciales de cuando yo expuse esto, mucha gente decía, bueno, ¿cuál es el resultado, no? Y bueno, el resultado es que usted puede hacer en la escuela el diplomado de la maestría y luego vuelve a ser alumno. Y en el árbol de la vida, si lo aplicamos Sí, al árbol de la vida, es curioso, porque tú subes de Malhut a Keter y cuando llegas a Keter de tu universo, que del universo que le continúa es Malhut. Con lo cual, tú haces todo el trabajo de elevación en tu árbol y que cuando llegas a lo máximo te dicen, ¿sabe qué, señor? Usted está en Malhut del árbol que le sigue. Entonces, otra vez todo el trabajo y otra vez te vuelven a decir, otra vez usted está en Malhut. Entonces, yo creo que un punto de la cábala es la humildad estructural. Como el proceso es infinito y tenemos que avanzar en un proceso infinito, no nos queda otra alternativa que realmente tomar conciencia de la humildad y de todo lo que tenemos que trabajar. Y es decir, cada vez que uno trabaja, le aumenta el trabajo. Y también esto se lo digo tanto a los alumnos de la escuela como a los maestros graduados y bueno, a todos los que quieran escuchar, que realmente uno nunca se gradúa de maestro. Por eso la idea del Talmid Jajam en hebreo, que es el aprendiz de sabio, sí, donde en realidad siempre estamos aprendiendo, ¿no? Siempre estamos como, yo muchas veces digo, estoy en el primer volumen de Lori Yakar de Cordovero, estoy ya por la mitad, calculo que no sé si a fin de año llegaré a entero a leerme el volumen y a analizarlo, porque no sí, sí. solamente hay que leerlo, No, hay que sino que también entender, hay que sí, entenderlo y analizarlo. Pero claro, Lori Yakar tiene 18 volúmenes. Entonces, cuando tú te encuentras con tamaña sabiduría, en una escala donde el ser humano es nada, porque prácticamente tú sabes que en la vida física no te van a alcanzar los años para alcanzar este nivel de sabiduría, yo creo que aparece para mí un efecto de éxtasis, un efecto de, a través de lo que los cabalistas con su sabiduría han escrito, más allá del oral, pero bueno, solamente con lo escrito, realmente hay una sensación de infinitud, hay una sensación de no terminar y hay una sensación de niveles infinitos de avance de la conciencia. Es decir, por eso al final la idea es, no hay era mesiánica como resultado, hay era mesiánica como proceso. Es decir, el estudiante de Cábala, el aprendiz, está avanzando hacia la Ein Sof sin poder llegar nunca,
en un proceso mesiánico, en una construcción del reino, donde el reino de Dios, el Tikkun Olam, se produce en el proceso de avance, no como resultado final. Entonces, claro, para la mente utilitaria, racional de Occidente, que tenemos todos, este tema de nunca alcanzar un resultado, sí, a mucha gente le resulta como bastante no sospechoso, sino que le causa mucho vértigo, y tienes que tener un entrenamiento dentro de esta mentalidad. Es decir, un entrenamiento donde te está diciendo la cábala, vas a aumentar el nivel de conciencia y vas a ser mucho más feliz y vas a tener mucha paz interior. Y hay niveles que se van llegando, que tú dices después de 2 años, pero a este nivel yo he llegado, este nivel existía, claro, porque hace 2 años este nivel me parecía que no lo alcanzaban, no sé, Gandhi, Jesús, no sé quién lo alcanzaba. Y de repente simples mortales estudiando la cábala sentimos por experiencia haber alcanzado algunos niveles. Es muy difícil comunicarlo, porque son niveles interiores. sí, Es decir, la experiencia mística es una experiencia interior. Entonces podemos estar hablando toda la entrevista y que esa experiencia que tiene cada uno sea imposible de comunicar. Esta es la verdad. Tenemos una imposibilidad de comunicar. Por lo tanto, la sensación interna que yo pueda tener solamente la puede comprender alguien que tenga la misma sensación interna. Es decir, yo entiendo de que como yo soy del género masculino, a no ser que avance mucho la ciencia, no estoy embarazado, y me pueden explicar a mí lo que es un embarazo, pero si nunca estuve embarazado, entenderé el embarazo teóricamente, pero no por experiencia. claro, Y la cábala es experiencia. Entonces, la experiencia no es transmitible, pero sí es registrable. Es decir, en tu alma tú la puedes registrar, pero es muy difícil transmitirla. Por eso yo creo que además hay un plus en todos los sabios de la Kabbalah a lo largo de la historia sí, de haber intentado algo que sabían per se que era un fracaso. Es decir, sabían ellos, Luria lo tenía claro, ¿no? Fíjate, Luria no escribió nunca nada y Jaime Vital le escribía todo, y cuando le preguntaron a Luria por qué él no escribía, él dijo claramente, no escribo porque no tiene sentido. Es decir, no, primero, no sé si lo van a entender, y segundo, estoy como fijando en un concepto algo que es muy dinámico. claro, Entonces, ¿cómo un lenguaje que es sucesivo en el orden temporal tiene que describir una sensación de eternidad en la experiencia? Porque nuestra experiencia se conecta con la eternidad y el lenguaje que utilizamos es sucesivo en el tiempo y en el espacio. Por lo sí, tanto, tengo pasado, presente y futuro en el orden sucesivo, pero la realidad de la eternidad es simultánea, de todos los universos. Entonces, claro, yo creo que los místicos han logrado, por lo menos los cabalistas, los místicos del judaísmo, que son los que yo más o menos conozco, han logrado algo que es enfrentarse a un fracaso, porque se enfrentaban a un fracaso, sí, pero así todo, tener la valentía de intentar comunicar lo incomunicable. Es decir, los cabalistas realizan actos heroicos cuando intentan comunicar las paradojas, la mentalidad circular. Por eso Bulafia terminó en la numerología, en la circularidad de las letras, en las meditaciones circulares. Ya Bulafia estaba tratando de buscar herramientas que de alguna manera comprendieran el lenguaje desde otros ángulos, no por la interpretación. Y lo lograron. Entonces, y lo que te pones a pensar es cómo intuitivamente han logrado saltarse los límites de nuestras capacidades lógicas. Es decir, trabajaron en áreas invisibles de la realidad, describieron con el lenguaje áreas invisibles, que hoy la puede describir la física cuántica, pero que en su momento, hace 4 o 5 siglos, no las podía describir nadie. Y no eran imaginaciones, eran descripciones de realidades abstractas. Entonces, cuando tú analizas las meditaciones de Sharabi basadas en Luria, y Luria decodifica los niveles de comprensión del universo a través de los nombres de Dios, y hace combinaciones de los nombres de Dios para entender los sistemas de transición entre los universos, es que, Dios mío, estás analizando física. Estás analizando física realmente, de manera intuitiva. Yo creo que el gran momento de la historia humana va a ser cuando realmente los físicos, y hay algunos jóvenes físicos, sí, empiezan a investigar la cábala. Creo que todavía estamos ante las puertas
de algo muy potente que no hemos cruzado. No se han cruzado. Los cabalistas en general, muchos de ellos son ortodoxos y lo han llevado al tema ortodoxo, al tema religioso. Máximo algunos lo han llevado al tema psicológico, pero difícilmente han entrado en lo cosmogónico. Algún autor americano sí entró en lo cosmogónico, pero no hasta el fondo. El día que se comprenda la cosmogonía de Luria, de la física cuántica en serio, hasta el fondo, no todavía en la superficie como la entendemos hoy, sino hasta el fondo, creo que vamos a estar ante un descubrimiento muy grande, porque a mi modo de ver los cabalistas pudieron intuir algunas cuestiones de la realidad que se nos escapan. Fíjate, te voy a dar un ejemplo de esto. Salomón Ben Gabirol en el siglo XI se dice que creó a una golemisa, a una mujer con inteligencia artificial. Y el Maral de Praga creó al Golem de Praga, un hombre con inteligencia artificial. En el Sefer Yetzirah aparecen unas meditaciones de 26 horas para crear inteligencia artificial. Ahora, te voy a dar un dato que está en el libro de Brian Lancaster, que es un estudioso de la Cábala de Inglaterra, creo que no sé si es de Estados Unidos o Inglaterra, creo de Inglaterra, donde hay una anécdota, creo que esta anécdota no la comenté nunca en ninguna entrevista. Hay una anécdota en esa obra donde Marvin Minsky y los primeros creadores de la inteligencia artificial, los tres eran de tradición judía, dos habían heredado el día de su bar mitzvah de sus abuelos, cuando ellos iban a cumplir 13 años y tenían que hablar la Torá, un pequeño papel donde decían que ellos descendían del Maral de Praga, y que el Maral de Praga, alguno de sus descendientes iba a crear inteligencia artificial, siendo descendiente del Maral de Praga. Los dos de los tres, compararon los papeles y coincidían los papeles de que ambos eran descendientes del Maral de Praga, y uno de ellos, el tercero, que era ateo absoluto, dijo: yo tiré el papel porque mi abuelo me contó una historia de su imaginación que yo era descendiente del Maral de Praga. Entonces, me parece que en la Cábala suceden cosas que están más allá del campo de la lógica. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de Nostradamus, es que Nostradamus tenía un abuelo cabalista. Nostradamus tenía origen judío, pero no solamente origen judío, sino que el abuelo de Nostradamus, que probablemente por ahí le enseñó todas las cuestiones de astronomía y todas las grandes profecías de Nostradamus, probablemente vengan de uno de los abuelos judíos de Nostradamus que estudiaba Cábala. Entonces, cuando empiezas a atar todas estas cuestiones, que el tarot por un lado, que la masonería por el otro, que el abuelo de Nostradamus, que los creadores de la inteligencia artificial, te vas dando cuenta que llegas a una conclusión, que es la conclusión a la que por lo menos llegué yo. Lightman también llegó a la misma conclusión, hace muchos más años que yo, en la Cábala, que la Cábala es una ciencia, que la Cábala es una ciencia. Estamos ante una ciencia, y es una ciencia de la espiritualidad. Entonces, ¿por qué es una ciencia? Porque una ciencia tiene métodos, y en la Cábala tenemos métodos. Entonces, yo te diría que el que entra en el mundo de la Cábala le es muy atractivo porque entra al campo científico. Entra al campo científico. La Cábala une espiritualidad y ciencia, porque en realidad no es que la une, es lo mismo. Es decir, lo que estamos estudiando en Cábala, que son todas las ramas del conocimiento. Yo muchas veces he dicho, a mis alumnos lo he reiterado y lo digo públicamente, que desde la Cábala uno tiene acceso a todas las disciplinas. De hecho, mira lo que me sucede a mí en el marco de la escuela, en el marco de mis libros, las tesis doctorales. Desde el punto de vista de la Cábala, uno puede entrar en todas las disciplinas. Es decir, en la Cábala tenés filología, psicología, teología, arquitectura. De hecho, justamente ayer presenté un libro de un profesor de la escuela, Francesco Sopelsa, italiano, donde habla de la influencia de la Cábala en la arquitectura. Con lo cual, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una ciencia que lo abarca todo, que es comprensible, que te da paz interior y que te extrae todo tu potencial. Entonces, claro, si ya tienes esto, para mí es como la piedra filosofal. Es decir, si voy a tener paz interior, si voy a ser feliz, si me encuentro frente al infinito de mi avance del potencial, yo no pido nada más de la realidad. Yo no pido tener un auto más, un auto menos, no me interesa, porque estoy ante un éxtasis. Es decir, no es que la materia a uno no le interesa porque vive en la materia, pero
digamos, si tienes paz interior, felicidad, ¿sabes por qué tu alma vino a este mundo? La materia luego es un instrumento al servicio de tu crecimiento. Entonces, Claro. cuando llegas a este punto, que es lamentablemente el punto a donde mucha gente no ha llegado, porque mucha gente, o porque tiene problemas económicos, o porque como tiene un vacío existencial, lo tapa con tema material, porque el gran siglo, nuestro gran siglo XXI es el siglo de la espiritualidad y el siglo del vacío existencial. Es decir, Sí. la realidad es esta. ¿Por qué vacío existencial? Porque nunca tanta gente no tuvo nada que hacer. Nunca tanta gente a lo largo de la historia ha tenido tanto tiempo disponible. Y entonces estamos ante un momento de la historia clave donde la cábala puede dar una respuesta muy importante porque te da un trabajo infinito de crecimiento personal y por lo tanto te ocupa todos los espacios posibles y no hay más vacío interior. El vacío interior es porque la gente encuentra sucedáneos, encuentra reemplazos. ¿Cuánto vas a ir al centro comercial? ¿Un domingo, dos domingos, tres domingos, cuatro domingos? Va a llegar un momento que el centro comercial, ¿cuántos zapatos te vas a comprar? ¿Cuatro zapatos, cinco zapatos? Es decir, el campo de la materia ya no da más respuesta. Eh, Lo que puede dar el campo de la materia es sacar a la pobreza de la pobreza, y cuando suceda esto, fíjate lo que ha pasado. El sobrepeso ha superado al hambre. Es decir, hoy tenemos de 7.000 millones de personas en el mundo, más o menos unas 400, 500 millones de personas en situación de hambre, que entiendo que con los próximos años se va a terminar, pero tenemos casi 2.000 millones de obesos, que no están sí. en su peso. Y esto habla de la sociedad en la que vivimos. Es decir, estamos ante una sociedad obesa porque en realidad el problema es que espiritualmente no estamos dando respuesta. Entonces, yo creo que tenemos una responsabilidad muy grande, todos aquellos que estamos en el campo espiritual, de realmente informarle a la gente de que ese vacío existencial no es real si se trabaja profundamente. Es que aparte, se me vienen un montón de ideas, pero es muy loco porque sí o sea, la información que estás compartiendo de la obesidad es real, no voy a discutir eso, pero también estamos en un momento donde la gente desea experimentar. Entonces, eh, desde el 2012 podemos decir, a esta parte la gente viaja mucho más. Antes era, o por lo menos con nuestros padres, era como, bueno, cuando sean grandes, cuando me jubile, cuando llegaba por ahí un dinero extra y decían, bueno, vamos a ver si nos lo podemos permitir. Y ahora tenemos hasta los nómadas, que es esta gente que se la pasa viajando, que donde hay internet ya está. Y creo que también eso, este experimentar que tanto hablabas, trae como esta cosa buena y esta cosa también que por Claro. ahí no es tan buena, Sí, porque llega un momento que, claro, una vez uno se siente que dónde están las raíces, ¿no? ¿A dónde me puedo asentar? Y eso también está, o sea, no hay nada malo ni nada bueno, es parte del camino, pero tenemos muchas facilidades y hay mucha gente que con el tema de la obesidad había hecho una formación de alimentación holística y hablaban de la cantidad de, no sé cómo decirlo de una forma correcta, educada, pero de porquerías que consumimos porque no queremos cocinar, porque está más fácil si está, viste, si, cuando ya te compras el plato y lo calentás en casa, por esta rueda de hámster que siempre estamos corriendo, que llegó el móvil, no voy a decir ninguna marca, ¿no? Te lo compras y a las 2 semanas salió una nueva claro, versión y no, decís, lo que sucede, Elizabeth, es, lo que está sucediendo aquí es que cuando alguien antiguamente es nuestra generación cuando éramos sí, pequeños, eso es antiguamente, ¿eh? Estamos hablando de hace nada más que 30 años, esto ha cambiado en los últimos 30 o 40 años. Cuando nosotros todavía éramos pequeños o jóvenes, hace 40 años, podíamos decir que valorábamos las cosas porque nuestros deseos no se satisfacían rápidamente. No había exacto. una satisfacción rápida, no había inmediatez en la satisfacción. Entonces,
un viaje a Europa de alguien que vivía en Argentina era de repente, bueno, tus padres van a viajar y han juntado y han ahorrado, y había lo que podríamos decir, ese valor, que en la cábala cuando no hay ese valor lo llamamos pan de la vergüenza. Es decir, en la cábala pan de la vergüenza significa de que estamos tomando algo que no lo hemos ganado, y hoy la farmacia te llega directamente a tu casa, por internet te llega la comida, prácticamente no te tienes que mover para ningún lado. Todos esos avances son muy buenos, pero el problema es que se ha creado una inmediatez en la satisfacción del deseo, donde dado de que todos los deseos son satisfechos de manera tan rápida, entonces la persona llega al vacío existencial también más rápido. Eh, Es decir, ahí- si uno necesitaba 80 años de la vida para lograr sí, algo, ahora no necesita. Es decir, si mi abuelo necesitaba trabajar toda su vida para llegar a tener una casa y un auto, y hoy un joven podría tenerlo, digamos, y se le satisface tan rápido porque con unas cuotas ya puedo tener un auto, la inmediatez de la satisfacción hace que el deseo de alguna manera vaya rebajándolo tanto. La satisfacción es tan brutal que prácticamente el sujeto cada vez desea menos, y es al desear, efímera. y al desear menos, estamos ante un proceso donde ya es una persona hastiada, aburrida. Esa persona hastiada y aburrida ya no sabe dónde poner la energía porque va acumulando energía, y por lo tanto la energía empieza a desviarse. Fíjate lo que es el mal para la cábala. El mal para la cábala es energía desviada. Y si una persona tiene todos los deseos satisfechos, si una persona lo tiene prácticamente todo, fíjate, te voy a dar un dato mínimo. Cuando yo trabajé en mi primer libro, entre el año 87 del siglo pasado y el año 1990, Sí, durante 3 años, yo recuerdo que me tenía que ir a las bibliotecas, tenía que buscar los ficheros, me sí, tenían que conseguir un libro, y entonces yo luchaba en los ficheros para conseguir un libro. Pasan, pasan 30 años de esto, mi hijo, tu hijo, lo hijo de todo el mundo, hace así, y nosotros también en el ordenador, y le viene una cantidad de información superior a la que nosotros podíamos. Claro, nosotros teníamos un esfuerzo en la búsqueda, y nuestro éxtasis era que el deseo no se cumpliera. Ese era nuestro éxtasis. Nuestro éxtasis era la búsqueda, el esfuerzo, nos teníamos que esforzar. En este momento hay tan poco esfuerzo, produce tanta falta de valor por falta de esfuerzo, hay tanta falta de mérito en el esfuerzo porque no hay esfuerzo, que no estamos pudiendo valorar en lo privilegiado que tenemos en esa inmediatez. Es decir, yo puedo valorarlo porque vengo de esa generación donde buscaba las fichas en la biblioteca, entonces para mí todavía es un milagro Internet, pero la generación que nació con Internet, que no buscaba en la ficha como nosotros, tiene tan rápido, consume tan rápido todo, que básicamente es como que entra en una especie de limbo, donde aunque no esté drogándose ese joven, la satisfacción es tal que el vacío es muy grande. Entonces, claro, ahí viene la droga, el alcohol, todo, empieza todo porque este joven ve que llega sin esfuerzo, ¿no? Fíjate, ¿no? La idea del youtuber que va a ganar hablando solo, prácticamente sin esfuerzo. Es decir, si el esfuerzo no se valora, si el deseo no se desplaza a no ser cumplido, ¿no? Porque nosotros pasamos de la generación de nuestros abuelos, donde en la generación de nuestros abuelos había amor, en muchos casos no, esto cada pareja, sí. ¿no? Y el sexo llegaba como premio de la primera noche de bodas. Hoy tenemos una generación donde el sexo llega a los 2 días y vamos a ver si el amor aparece. Estamos como al revés de la generación de nuestros abuelos. Entonces, dado de que la satisfacción es material, sexual, intelectual, rapidísima, inmediata, no estamos pudiendo valorar ni mi cuerpo ni el cuerpo del otro, ni estamos pudiendo crear relaciones de amor porque no estamos dejando el tiempo suficiente para que la relación se pueda. Entonces, claro,
esta inmediatez tan brutal está llevando a que el vacío existencial aparezca en jóvenes a muy temprana edad. El vacío existencial en nuestra generación podía aparecer a los 40 o 45, pero ahora hay jóvenes de 20, 22 que tienen vacío existencial por el nivel de inmediatez en la satisfacción de los deseos. Y entonces, ¿cómo gestionamos el deseo desde ese punto? Porque, como decís vos, en nuestra generación, y me reía cuando decías lo de ibas al fichero y había veces que te decían, no, la semana que viene devuelven el libro. Y uno se ponía como, viste, dejabas tu teléfono, yo me acuerdo que dejaba el teléfono y por favor llámame, y era como, viste, las gallinas incubando el teléfono para ver si llegaba el libro antes para poder seguir estudiando o ver si alguien te prestaba fotocopias y podía o sea, sí, la información está y yo entiendo perfectamente lo que hablas porque también humildemente lo cuento, doy formaciones y muchas veces el resultado es ahora y cuando decís no, hay que por ejemplo meditar cada día, hay que hacer este trabajo para pasar al siguiente nivel, eh, es, la gente que llega es porque entendió el compromiso y la pasión, que eso es también lo que veníamos hablando Claro, pero antes, ¿no? fíjate De, que la espiritualidad invierte a contramano el proceso de inmediatez, porque la claro, espiritualidad te está diciendo, tienes un proceso intelectual, experiencial, de cambio interior, infinito hasta que emocional, te mueras, emocional de autoconocimiento, sin ningún resultado que mañana te voy a dar. Mañana no te voy a dar ningún resultado. Entonces, ¿por qué motivos la gente está entrando en la Kabbalah? Porque en realidad estamos a contramano de la inmediatez. Acá no hay nada inmediato y justamente por ese motivo, seguramente muchos en algunas entrevistas anteriores me habrán oído, la cuestión de los psicodélicos y de los químicos que también buscan el efecto alucinógeno inmediato para llegar a estados alterados de conciencia y que yo no digo que está mal o que está bien porque cada alma tiene su camino, pero digo que la inmediatez hace que tú llegues a ese nivel de conciencia y después no lo puedas integrar. Entonces, la cuestión dónde está, la cuestión es que necesitamos un proceso de madurez, un proceso de integración emocional, intelectual, de lectura, de tranquilidad. Y si no entramos en esta dinámica, si no ralentizamos esta dinámica, pero la ralentizamos al servicio de poder crecer bien, claro. porque la trampa en la que nos encontramos es que la aceleración social es superficial, no hay aceleración en el contenido. No hay crecimiento en el contenido. Estamos teniendo aceleración inercial en la superficie. La gente va a mucha velocidad en la inmediatez de la materia, pero a nivel espiritual el vacío aparece antes y por lo tanto nuestro desafío es ir a la gente de 20 años, y por eso en la escuela empezamos cursos para los niños y para los jóvenes, de cómo se va a aplicar el conocimiento de la Kabbalah para los jóvenes. Que ya hay, por ejemplo, Verónica Yankelevich, una maestra, una profesora de Ort, lo está realizando en pedagogía infantil, Rosa Cohen. Hay ciertas profesoras que están aplicando la cábala a los infantes y a los adolescentes. ¿Y por qué? Y simple, porque lo que está sucediendo es que está cada vez aumentando más el suicidio juvenil. ¿Por cuál es el motivo? Porque llegan antes al vacío existencial. Entonces, no es que a las drogas se las combate con la policía, ni al alcohol con la policía. El alcohol y las drogas van a seguir existiendo si hay vacío existencial. Y al vacío existencial, la única forma es darle de alguna manera comida en donde tiene que comer, que es aumentar el nivel de conciencia. Entonces, que la gente se ponga a trabajar, que se ponga a estudiar, que la gente tenga un desafío de crecimiento de su vida global. Imagínate, a la inmediatez, si le sumamos otro factor que no hemos hablado, y es cómo se ha estirado la vida. Porque ahora no, la gente antes moría a los 50, a 60 años, y cuando alguien declaraba hasta que la muerte los separe, es que la muerte los separaba rápido. Claro. Entonces ahora la gente, podemos llegar a vivir hasta los 100, 120 años. Por supuesto hay casos de que uno se muere mañana, aunque tenga 50, 60, si hay una enfermedad grave, pero en general la media de vida es larga. Ahora, imagínate hoy un joven que entra en el vacío existencial a los 20 y sabe que va a vivir 100 años. ¿Cómo se sostiene esto? ¿Cómo se sostiene?
Por eso lo digo, por ese motivo, si no está el elemento espiritual, esto no se puede sostener. No, no se puede sostener y aparte porque, sabes, otro tema que también es interesante para que veamos es la parte de la sociabilización, ¿no? Después de lo que vivimos en el 2020 nos ayudó a aislarnos todavía más y una de las cosas que se dice para llegar a los 100 es tener un lindo entorno, ¿no? Vivir en armonía con el entorno. Y el entorno acá, en este caso, no significa el entorno de la ciudad, del campo, se trata de la gente que te rodea. Entonces, como decías vos, con este vacío existencial, con esta inmediatez, las amistades también hay que cultivarlas, porque es también ese entorno el que nos ayuda y lo que nos acompañan. Totalmente de acuerdo, pero hay que ir evaluándolo lo antes posible. Tenemos las herramientas para operar sobre esto que está sucediendo, porque lo Sí, curioso es que todas las generaciones a lo largo de la historia soñaron con este momento. sí, Es decir, todas las generaciones de la historia soñaron en que nosotros no gastemos tiempo en buscar la comida porque la tenemos en la heladera, soñaron en que no tenemos que caminar 500.000 kilómetros porque tenemos un auto o un avión. Digamos, todas las generaciones de nuestra civilización, en todas las civilizaciones a lo largo de la historia, soñaron que una generación le iba a sobrar tiempo. sí. Los cabalistas analizaron otra cosa. Cuando llegue el era mesiánico y sobre tiempo, ¿qué tiene que hacer la gente? Porque no era solamente que sobre el tiempo, era saber cuál es el contenido al tiempo disponible. Entonces, Sí. cuando tú te encuentras con una sabiduría que tienes que leer infinitamente, que tienes que aprender infinitamente, que los niveles de conciencia son infinitos, que le das relecturas y relecturas de interpretación a diferentes obras, que es como que dices, bueno, este es el éxtasis, porque aquí no puede haber vacío existencial ninguno. Este vacío está preparado para ser llenado. Es decir, la sabiduría de la Cábala plantea de que cualquier persona, joven, anciana, de mediana edad, que siente vacío existencial, el vacío existencial, y yo me atrevo a darlo como casi dogma de la fe, cosa que no lo hago nunca, nunca hago ningún dogma de la fe, pero el vacío existencial en la Cábala se termina. No hay vacío existencial, sí hay vacío, pero un vacío en el cual se reconoce mi crecimiento. Pero Y aparte, existencial es que no sé para qué existe el vacío. pero aparte, ¿sabés qué, Mario? Si me dejas agregar, es que siempre hay una curiosidad. Yo entiendo cuando hablas de la cábala, pero también podemos llevarlo a ampliar un poco más el paraguas y el decir, bueno, por ejemplo, estudio este tema. Bueno, pero este tema seguro que te va a llevar a otro, y es ese seguir con ese deseo de seguir aprendiendo, de poder seguir expandiendo, no solo desde el conocimiento, desde el ego, sino de decir, qué bueno, porque también algo que encuentro que nos pone muy en jaque hoy es que nosotros venimos de un análisis científico, vamos aprendiendo por partes, ¿no? Y después cuando viene alguien y te dice, bueno, pero ¿sabés que del A al B hay un puente, hay una conexión? Y decir, ¡oh! ¿Viste? Se me iluminó. ¿Cómo? Es que eso es un poco lo que hablábamos al principio de tu escuela, que son que cómo la cábala se puede relacionar con, viste, con esta filosofía, con esta herramienta, con el reiki, con el tarot, con las terapias de vidas pasadas, y eso es lo que es maravilloso, porque es como que uno sigue siempre aprendiendo por esa curiosidad, por esas ganas de seguir adelante, ¿no? Fíjate, Que ¿no? eso es, Fíjate lo que decimos, cuando uno se levanta a la mañana, se tiene que sí, levantar con un deseo, porque si sí, no te levantás, te quedás ahí en la cama. Si no tenés ningún deseo, estás ahí. Entonces te levantás con un deseo. Ahora imagínate la propuesta de que todos los días tenés un deseo que se incrementa, porque con lo que tú estás diciendo, que lo adhiero 100%, porque es lo que nos pasa a todos los estudiantes de Cábala, es que decimos, Dios mío, seguimos buscando, seguimos encontrando en todas las disciplinas, seguimos avanzando, abrimos puertas, que la química, que la física, que... sí. Entonces, claro, no somos buscadores irresponsables, sino somos buscadores de corazón, yo lo llamaría, ¿no? Es decir, experimentamos la curiosidad de los niños. Creo que los que estamos en la cábala
tenemos un punto de niño, no por un tema de falta de madurez, sino por el tema de la curiosidad. Nuestra curiosidad es infinita. La cábala, muchas veces yo digo a mis alumnos, te da agua con sal. Entonces tú bebes para saciarte la sed y luego estás desesperado, tienes más. Si algo fascinante tiene la vida, es que de un deseo lo puedes incrementar, no satisfacer. Digamos, si algo hermoso tiene la vida es que los deseos pueden ir creciendo y creciendo, a tal punto que yo muchas veces digo, yo sé lo que me va a pasar si tengo conciencia en mis últimos momentos antes de morir, puedo decir, me faltó leer este libro, o me faltó aprender, digamos, y muchas veces cuando estoy rezando en mi interior, digo, por favor Dios, dame vida, pero no para vivir, sino para aprender. Porque, digamos, no para comer y beber, sino para aprender. Y esto es lo que sucede en la cábala. Lo que sucede en la cábala es, se incrementa el deseo a un nivel que estás todo el día feliz. Y la gente, tú sales a la calle y dices, ¿y este tipo? Hay que poner un psiquiátrico porque siempre está sonriente. Y está sonriente para colmo en un mundo sin respuestas. Porque lo que te hace sonreír son las preguntas, lo cual es más paradójico, aún es más paradójico. Entonces, uno dice, bueno, si encontré en esta ciencia, esta sabiduría ancestral, los métodos para que el deseo se me incremente, para que a medida que los deseos se me incrementen, tengo paz interior, porque tengo mayor autoconocimiento, y en consecuencia la vida se vuelve el paraíso, porque mi percepción ha cambiado. Entonces, porque si no puedo ver eso, veo el infierno. Es decir, el limbo no es el limbo es el infierno. El infierno no es el infierno, porque el infierno, de alguna manera, la gente siente algo. El infierno no es infernal, lo que es infernal es el limbo, cuando la gente no siente nada. Por eso, por ejemplo, hay muchas patologías en los jóvenes donde, por ejemplo, se autolesionan porque quieren sentir algo. Entonces, mucha gente dice entre el paraíso y el infierno, ¿no? Entre el paraíso y el limbo, porque el limbo es el infierno. El infierno, en cierto modo, te hace crecer, porque el Satán te mueve del lugar de seguridad. En cambio, el limbo es como lo peor, es como estás flotando en la nada, no estás en una situación idílica. Por eso hay que ser muy conscientes y ser muy responsables, difundir la cábala en la medida, sobre todo para mí, el gran desafío es la nueva generación, yo estoy convencido, la nueva generación, la que tiene que llegar a la tierra prometida, la que tiene que realmente ver las trampas que muchas veces nosotros en la sociedad hemos creado, lo que yo llamo las trampas superficiales, y en lo profundo esas trampas superficiales se pueden desintegrar. Es decir, si vamos a lo profundo, esas trampas superficiales son trampas que tienen que estar ahí para ser superadas. Pero bueno, los que hemos pasado por esas trampas, poder explicarles a los demás cómo funcionan esas trampas, qué mecanismos tienen, qué obstáculos tienen y qué tipo de percepción hay que tener para que esas trampas se desintegren. Pero aparte también, volviendo un poco a lo que veníamos hablando, es el camino de tu alma, ¿no? Tener que pasar también por esas experiencias, esas trampas, para después poder compartir, viste, tu conocimiento, tu experiencia, valga la redundancia, en esas experiencias que viviste. Y hubo algo que dijiste que me encantó, que era que a pesar que tenemos un lenguaje sumamente rico, que esto no es mío, es de Julio Cortázar, dice que las palabras se quedan cortas cuando desbordan al alma. Y entonces hay muchas veces que querés explicar y no es que no puedes, es que realmente te faltan esas palabras como exactas. Claro, Y es total. parte de esa experiencia que venís contando, ¿no? Vos me podés contar por ahí si en algún momento te sentiste en el limbo como cuando ibas de editorial a editorial y que no avanzaba el que te publicaran el libro porque te veían joven, pero es maravilloso porque ahí dices, mira, esta experiencia me hizo más fuerte y esta experiencia fue la que plantó la semillita para el gran logro que tenés, no solo como profesor, sino en la escuela, en la oportunidad que les das a otros. Entonces es
hoy los miramos para atrás con mucha ternura, pero en el momento, decime si no se sentía como que estaba todo en pausa y que era difícil A mí, avanzar. yo tuve siempre, no sé si por herencia familiar o un tema de mi alma, tuve siempre una emuná, como decimos en hebreo, una confianza total. Es decir, yo, esa búsqueda de la publicación de ese libro, realmente me dio un entrenamiento porque ya venía con esos entrenamientos. Siempre, nunca vi una pausa, nunca vi algo infernal, nunca vi un desafío que me produjera exigencia. Al contrario, veía un desafío que podía ser superado o no, pero que me hacía aprender de la vida. Digamos, yo Claro, tenía un aprendizaje en la vida a través de ese desafío. Y siempre yo he tomado todo como aprendizaje. Siempre en mi vida lo he tomado todo como aprendizaje y los obstáculos están ahí porque tú puedes subir a un nivel de conciencia superior. Yo creo que al final de la existencia de una persona, el refinamiento interior es lo más importante. Yo creo que ni es lo profesional, porque eso es un tema social, de imagen social, sí, no es nada que tiene que ver con el exterior. Es una situación de decir, bueno, con el potencial que me dieron, creo que he hecho lo mejor que he podido con mi vida. Es decir, al final de la vida de una persona no tiene que quedar algo pendiente. Me parece que al final, en los últimos momentos de la vida de una persona, que los últimos momentos son todos, porque nunca sabes si te morís mañana, exacto. ¿Cuándo es entonces, el último día? por eso, pero si tomas conciencia de que hoy es el último día y dices, yo estoy desplazando, extrayendo todo mi potencial, creo que en este punto es el punto donde te puedes morir mañana. Luego, todo lo demás, la imagen social a nivel profesional, todo eso es una cuestión social. La cuestión es si uno cumplió con su alma, si uno realmente no se engañó y si fue honesto con el potencial que tenía dentro de su alma. Y creo que ahí está la clave para ser feliz. La clave para ser feliz no tiene que ver con la materia, no tiene que ver con el exterior, tiene que ver con una percepción de decir, a mí Dios me dio este potencial, Dios, la naturaleza, hay gente que no cree en Dios, Sí, puede entender qué es la naturaleza, la biología, lo que cada uno sí, cree. sí, No importa, sí. no importa. Me dio la naturaleza, me dio la biología, me lo dio Dios, alguien me dio lo que La tengo, me vida, lo dio alguien, vamos, pero la pregunta es ¿qué hice con esto que me entregaron? Es decir, ¿qué es lo que hice con lo que me entregaron? Por eso fíjate que el Talmud dice, nosotros no somos lo que somos lo que hacemos con lo que somos. Entonces, esta para mí es la clave de toda la vida. La clave de toda la vida es que nosotros no somos lo que somos. Somos el potencial oculto de lo que podríamos llegar a ser. Y a mí me parece que si uno de esta existencia se va con el potencial desplegado, muere tranquilo. Muere tranquilo porque lo que vino a hacer lo cumplió. Desplegó toda la energía que vino a desplegar, se fue, gracias por todo, sigan aprendiendo. sí. Y aparte, y una cosita más que me gustaría agregar, que también en esto que estás compartiendo es el poder aprender a desapegarnos, porque eso también es parte del personaje. Pero este conocimiento, esto de haber desplegado el potencial, es del alma. Totalmente, totalmente. Lo que pasa que a veces la gente confunde desapego con deseo. Y justamente son contrarios. Es decir, mientras más deseo, más me desapego. En la cábala uno aumenta el deseo y como aumenta el deseo, aumenta el desapego. Porque en un momento, esto lo dice James Hillman en psicología arquetipal, pero tiene que ver mucho con la cábala y por eso la psicología clásica para mí tiene un límite, y es que nosotros tenemos que descentralizarnos del yo. En un momento el yo tiene que quedar atrás. Y ya no hablo ni del ego, porque el ego está en la cábala en el nivel de Yesod. Hablo del yo en el nivel de la Tiferet. Uno tiene que lograr sentir que es una energía cósmica, que está en un envase de sujeto, pero que es una energía cósmica. Primero que todo, anulas la cuestión del miedo a la muerte, porque la energía cósmica sigue existiendo. Y segundo, de que siendo la energía cósmica el tema, lo subjetivo no te desgasta, porque en realidad la defensa de la identidad subjetiva desgasta a mucha gente en la Sí. defensa frente a los demás. Entonces yo creo que se ahorra uno mucho cuando se deja de defender. Cuando no hay que defender ningún yo, uno ahorra toda la energía para crecer. Entonces el yo tiene que estar descentralizado para seguir avanzando hacia la Insof. No perder ninguna energía en nada,
Si te aparece el Satán, bueno, tendrás que no perderla, sino que aprender de lo que te aparece, pero sobre todo que el yo no se transforme en Satán, que la identidad del yo no te bloquee para seguir avanzando. Para mí, esta es otra de las claves. Pero bueno, como verás, la cábala tiene muchas claves y hay que estar ahí muy atentos. Y bueno, yo agradecerte, yo contigo me puedo seguir quedando, pero ya podemos estar aquí horas. No, te lo agradezco muchísimo porque de verdad siento que pestañeé y ya son las 9 de la noche. Es así, ¿eh? Ya Te pasa volando. agradezco mucho, mucho este espacio, Mario. Sabés que te admiro mucho eh, y gracias por esta charla tan linda, tan generosa. Y agradecer a toda la gente que lamento mucho, no llegué a leerte ni un comentario de todos los saludos, el cariño que te están transmitiendo, pero era tan la charla que me quedé enganchada con vos y dije, ay, Gracias, gracias, gracias a a veces me ti, pasa, yo no soy gracias, periodista, lo hago con todo el gracias, cariño a esto. gracias, gracias de todo corazón, gracias a la gente que también Sí. participó y me he sentido muy a gusto. Gracias por todo, sinceramente Muchas gracias. gracias. Gracias, Saludos a Mario. todos. Cuídate Ya, mucho, gracias. Hasta ahora. gracias.